En el principio, todo era vacío y había oscuridad sobre la faz de la tierra. Génesis. Así ha sido durante 100 millones de años. Pero recién ahora hemos empezado a ver cómo es realmente y a develar sus misterios. Es peligroso y amenazante, y al mismo tiempo bello y atractivo. Lo tiene todo. Es una región que nos ha encantado desde el primer momento en que posamos nuestra mirada sobre su vasta extensión azul. La última gran frontera de nuestro planeta. Océanos. Misterio azul. ¿Cómo es allí abajo? Hemos esperado miles de años para una respuesta y ahora empezamos a encontrarla. A los 300 metros he tratado de definir el color del agua. Negro azulado, gris azul oscuro. Ante mi sorpresa, a 570 metros aún quedaba una luz grisácea y mortecina. A 600 metros, el mundo se oscureció para siempre. William Bibb, explorador. Día a día, estamos descubriendo más sobre los océanos y las extraordinarias criaturas que viven allí. Pero siempre hemos mirado al mar con asombro. Hemos escrito poemas y contado historias sobre él. Después de todo, es un lugar muy misterioso. Cada sociedad ha tratado de explicar su existencia. Los vikingos creían que en el principio había un enorme espacio entre el fuego y el hielo, llamado el vacío, y que este vacío había sido llenado con extensos mares donde se iniciaba la vida. Otras culturas cuentan distintas historias. Para el mundo judeo-cristiano, Dios se trasladó a la superficie de las aguas y dijo: hágase la luz. Hoy sabemos que el mar se formó hace miles de millones de años, cuando la Tierra solo era una bola ardiente formada por un remolino de gases. Cuando ésta se enfrió, se formó la humedad necesaria para llenar las cuencas oceánicas ya preparadas. Fue allí, en condiciones ideales de temperatura, salinidad y presión, que empezaron a tomar forma las primeras criaturas vivientes. Todo tipo de criaturas. Los monstruos siempre alimentaron nuestras fantasías, al igual que las sirenas. Desde el comienzo, artistas, escritores y poetas utilizaron el mar como una metáfora de la vida. Temiendo su poder, cantando sus alabanzas y explorando sus secretos. ¿Qué misterio tan dulce tiene este mar? Cuya terrible mirada parece indicar que hay un alma oculta allí abajo. Herman Melville, escritor.
Los griegos fueron los primeros en escribir sobre los océanos. Miles de años después, la Odisea de Homero sigue siendo el arquetipo del viaje oceánico hacia lo desconocido en busca de aventuras. Homero comprendió que los dioses del mar tenían sus propias reglas. Jamás hombre alguno ha logrado pasar a nuestro lado sin escuchar la música, dulce como la miel, de nuestros labios. Homero. Fue Poseidón quien sometió a Odiseo y a sus hombres a varias pruebas peligrosas, colocando en su camino a cíclopes y sirenas de canto irresistible. Pero ni la imaginación de Homero pudo igualar las extrañas creaciones de la propia naturaleza. Si una civilización extraterrestre llegara a este planeta con instrucciones de explorar y estudiar las principales familias de animales, no estarían aquí en la Tierra observándonos, estarían en la profundidad del mar. Como muchos marineros hicieron antes, los científicos marinos John McCusker y Bruce Robinson están avanzando a ciegas por un nuevo territorio, encontrando cosas extraordinarias en este mundo oculto. Creo que es una medusa. Es extraordinaria. Nunca la había visto antes. Esta es una colobonima, una pequeña y maravillosa medusa que se encuentra a gran profundidad y que tiene algunos artificios muy especiales. Su color y luz blanca y tentáculos azules con puntas blancas y un tinte azulado en la campana natatoria. Cuando la luz blanca brilla a través del tejido muscular de la medusa, se fragmenta en trémulas formas iridiscentes. Este es un pez asombroso de aguas profundas, comúnmente llamado ojo de tubo. Probablemente sea el primer ejemplar vivo que alguien haya logrado fotografiar. En el pasado, la única manera de estudiar las especies marítimas era arrastrando redes por el agua, esperando tener suerte. Hoy los científicos pueden entrar directamente a su hábitat y se sorprenden al encontrarse con un mundo en Technicolor. Los científicos saben ahora que estos colores brillantes sirven como camuflaje. En vez de atraer la mirada de los depredadores, se desvanecen en el fondo debido a que en el espectro de los colores, el rojo es el más difícil de ver en la oscuridad. Con sus múltiples ojos y su brazo explorador, el sumergible Johnson Sea Link se adapta perfectamente a este extraño mundo. Ser un explorador con el espíritu del siglo XIX, pero utilizando la tecnología de los siglos XX y XXI para explorar, es muy excitante. Los rayos del sol se filtraban hacia abajo como a través de la catedral más maravillosa que uno se pueda imaginar. Un lugar donde ningún ser humano ha estado jamás. William Bibb. El Dr. William Bibb
fue el primero en descubrir en 1924 este brillante universo debajo de las aguas. Fue tanta su maravilla que quiso compartirla con el mundo. Lamentablemente, su cámara subacuática difícilmente le hacía justicia. Diez años después, el 11 de agosto de 1934, el Dr. Viv y su socio Otis Barton se hallaban suspendidos del extremo de un cable de 900 metros, conectado a una bola de acero llamada batisfera. Por primera vez en la historia de la humanidad, los hombres pudieron ver en la oscuridad del abismo y regresar para contarlo. Pero todos sabían que era riesgoso. En una ocasión, la batisfera fue enviada hacia abajo vacía y una de sus portillas se rompió. Era una advertencia poderosa de las fuerzas inmensas que operan en la fría y oscura profundidad. Años después, para demostrar lo poderosas que eran estas fuerzas, se ató la cabeza de un maniquí de espuma plástica al ceiling. En la superficie, la cabeza medía 28 centímetros de alto. Luego fue llevada a una profundidad de 900 metros, donde la presión del agua es de 611 kilos por cada 2,5 centímetros cuadrados. Cuando la cabeza volvió a la superficie, había sido aplastada hasta una fracción de su tamaño original. Equipado con computadoras, correo electrónico y los últimos dispositivos de alta tecnología, el Sea-Link está muy lejos de las antiguas máquinas del pasado. El equipo exploró las mismas aguas de las Islas Galápagos que Charles Darwin había estudiado un siglo antes, sin contar con los beneficios de la tecnología moderna. Al no tener una máscara subacuática, Darwin no podía sumergirse para estudiar las evoluciones que también allí se estaban produciendo. Muchas veces pensé, ¿qué hubiera pensado Darwin si hubiese podido hacer lo que vamos a hacer nosotros en esta expedición? ¿Se hubiera dado cuenta que aquí, debajo de las aguas, prácticamente todas las especies dependen de una serie de factores que afectan su supervivencia y su evolución? Como no podía observar la profundidad del océano, Darwin pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando la vida en tierra. Pero lo que presenció en el laboratorio viviente de las Islas Galápagos le alcanzó para formular la hipótesis que continúa sacudiendo al mundo occidental: la teoría de la evolución. Uno de los primeros correos electrónicos que recibimos fue de alguien que preguntaba: ¿su experiencia en las Galápagos ha cambiado su punto de vista sobre la controvertida teoría de la evolución? Mi respuesta fue: señora, no es controvertida y no es una teoría, es un hecho. Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Su sustancia alcanza a todos. Toca el pasado y prepara el futuro. Se mueve debajo de los polos y camina ligeramente por las alturas del aire. Y puede alcanzar formas de perfección exquisita en un copo de nieve. Loren Eiseley, antropólogo. Los océanos no solo proporcionaban las condiciones perfectas para dar origen a la vida, sino también para conservarla. Trabajando con el aire, las corrientes, mareas y olas forman una bomba gigantesca de calor diseñada para mantener el equilibrio de la temperatura en la Tierra.
Cuando esta relación compleja se altera, las consecuencias pueden ser desastrosas. Cada década, algo afecta a las aguas del Océano Pacífico, produciendo dramáticos cambios en el clima del norte y sur de América. Este extraño fenómeno ocurre generalmente cerca de la Navidad y los pescadores peruanos lo llamaron El Niño, en referencia al Niño Jesús. Por razones que los científicos no entienden totalmente, la temperatura de las aguas del Pacífico aumenta en algunos grados, produciendo lluvias en épocas de sequía y aquietando el aire en regiones generalmente ventosas. Cuando el viento sopla contra el sol, no te confíes, porque volverá. Cuando el viento sigue al sol, nunca habrá buen tiempo. Anónimo. El viento es aire en movimiento. Cuando llega a la superficie del océano, curva las olas, empuja las corrientes e hincha las velas. Los antiguos marineros conocían sus propiedades lo suficiente para poder navegar a través del mar abierto. El oceanógrafo Carter Schmeyer cree que sí. No hay duda de que los antiguos navegantes conocían tan bien los vientos, las olas y las corrientes que realmente estaban en condiciones de navegar miles de kilómetros en lo que para nosotros sería una embarcación descartable. Para ellos el océano estaba vivo, con sus olas, sus criaturas, sus nubes, sus vientos. Hace miles de años había gente que sabía leer en el agua mucho mejor que cualquiera de nosotros hoy. Para un intrépido explorador noruego, la habilidad para leer en el agua y el viento era más que algo hipotético. Cuando navegábamos sobre la superficie del océano, ganábamos mucha distancia con la corriente, porque el agua nos empujaba continuamente hacia adelante. El 28 de abril de 1947, Thor Heyerdahl partió en uno de los viajes más arriesgados de la historia marítima. Quería probar su teoría acerca de que los polinesios eran descendientes de un antiguo pueblo peruano que de alguna manera había logrado navegar por las corrientes con vientos cambiantes por miles de kilómetros a través del mar abierto en embarcaciones muy primitivas. Para construir la balsa llamada Kon-Tiki, usó los mismos materiales de los que disponían los incas hacía 1500 años, y al igual que ellos, partió en una aventura plagada de incertidumbres y ocasionales monstruos. Nunca vi una criatura tan horripilante como esa. Cuando nadaba debajo de nosotros, tenía la cabeza a un lado de la balsa y la cola del otro. Podría haber destruido los troncos de la embarcación. Como se supo después, Heyerdahl no tenía nada que temer, aparte de que su balsa fuese volcada por un tiburón ballena gigante que solo se alimenta de peces pequeños. Su adversario más peligroso resultó ser el mismo océano. A los 101 días de travesía, el Kon-Tiki se estrelló contra un arrecife en el archipiélago de Tuamotu, lejos de su destino final. Pero la teoría de Heyerdahl fue reivindicada. El Kon-Tiki demostró que una embarcación primitiva podía sobrevivir a un largo viaje en mar abierto. Pese a los peligros, desde el comienzo de la historia los hombres se lanzaron al mar con sus barcos. Volábamos delante del viento. El barco se hundió. Fui el único sobreviviente. Anónimo, 2000 a.C. Este año, aparecieron horribles presagios en una nube proveniente del norte que asustó mucho a la gente. Hubo tifones gigantescos
y se vieron dragones de fuego volando por el aire. Escriba inglés, 793 después de Cristo. Durante 300 años, la aparición de una embarcación vikinga hacía temblar la Europa cristiana. Paganos en busca de tesoros invadían los monasterios indefensos y conquistaban nuevas tierras. Los más grandes navegantes de la tierra eran también los más temibles guerreros. Veloces y ligeras chalupas y robustas embarcaciones de carga los llevaban a través de medio mundo, al sur por el Mediterráneo, al norte por el Ártico y hasta América a través del Atlántico tormentoso 500 años antes de Cristóbal Colón. Guiándose solo con las estrellas y una brújula rústica llamada cuadrante barométrico. Las aventuras de exploradores como Eric el Rojo fueron inmortalizadas en las historias de las sagas nórdicas, que hablaban de verdes tierras con mares llenos de peces. En Europa, la gran era de los exploradores empezó con las pasiones infantiles del príncipe Enrique de Portugal. Criado por su madre inglesa, la reina Filipa, según las leyendas del rey Arturo y las cruzadas, Enrique deseaba expandir su propio imperio usando el galeón como espada. Vivió a principios del siglo XV en una época en la que la gente creía que la tierra era plana y que el mar estaba lleno de serpientes. Cuando un barco desaparecía, se creía que simplemente había cruzado el límite. El historiador portugués Hernani Xavier señala los desafíos que enfrentaban los antiguos exploradores. El Atlántico era un mar misterioso. Los árabes lo llamaban el mar tenebroso. Era un lugar desconocido y temible. En sus aguas vivían toda clase de monstruos. Había dragones y pulpos dentados gigantes. Y todos esos monstruos trataban de atraer a los barcos y devorar a sus tripulantes. Pero Enrique era un hombre de ciencia y de la historia de la navegación. El miedo a lo desconocido no le impidió buscar una ruta marítima para llegar a las riquezas de la India. Pero en los tiempos de Don Enrique, los europeos sabían muy poco de geografía. Debido a las invasiones de los bárbaros, ellos habían olvidado la mayoría de las ideas y de las teorías de los griegos. En Portugal teníamos de un lado el océano y del otro la muralla insuperable de España. Nuestra única solución era salir al mar. Los únicos mapas del mundo disponibles en ese entonces estaban basados en los trabajos de Ptolomeo. Esos mapas eran muy exactos en cuanto a Europa y el Mediterráneo, pero mostraban solo una parte de África. Las primeras expediciones fueron lentas y cautelosas. Los capitanes portugueses bordeaban la costa africana e informaban detalladamente al príncipe, que no navegaba pero recogía y registraba meticulosamente toda la información, lo cual le valió el título de Enrique el Navegante. Al alejarse mar adentro con sus barcos cada vez más, empezaron a guiarse con instrumentos como el astrolabio, que les ayudaba a calcular su posición midiendo en grados la altura del sol sobre el horizonte. Cuando partieron rumbo al océano Atlántico, todo era novedad para ellos. Nada de lo que encontraban se parecía a lo visto en el pasado. Mientras avanzaban, iban comprobando que las teorías y leyendas conocidas hasta entonces eran inexactas. Todo era una constante aventura que exigía permanentemente una gran capacidad de adaptación. Finalmente, su perseverancia fue recompensada.
Luego de muchas expediciones, en 1498 Vasco da Gama logró ser el primer europeo en llegar a la India a través del mar. En ese entonces, España y Portugal competían para dividir el mundo en nombre del comercio y la religión. Ellos creían poseer el derecho divino no solo para reclamar todas las tierras extranjeras, sino también para convertir a todos los paganos que encontraban. Pero España tenía un problema. Como no se les permitía entrar a territorio portugués, que comprendía la ruta descubierta por da Gama, tuvieron que buscar otro camino para llegar a Asia. Fernando de Magallanes propuso una solución radical. En lugar de navegar hacia el este alrededor del tranquilo Cabo de Buena Esperanza, planeó dirigirse al oeste por la ruta del traicionero Cabo de Hornos. No podía saber que esta expedición agregaría 1/3 de la superficie mundial al mapa del globo en la forma del Océano Pacífico. Magallanes fue el primer explorador que logró navegar alrededor de la Tierra y probar que ésta era redonda. Durante los siglos posteriores, se llevaron a cabo otras expediciones hasta los últimos territorios que aún quedaban por registrar, y poco a poco, las restantes masas de tierra del mundo fueron tomando forma. Pero nadie sabía lo que había en el fondo del mar. Hasta el día de hoy, más del 97% del suelo submarino permanece completamente inexplorado. Pocos sumergibles han podido llegar hasta este extraño paisaje. El físico suizo Auguste Piccard le puso el nombre de Trieste a su creación. El diseño era revolucionario. Atando un globo lleno de gasolina a su casco, Piccard logró que la embarcación de acero fuese más liviana que el agua. Luego le agregó bolillas de acero para lograr que se hundiera. En 1960, Jacques, el hijo de Piccard, y el teniente naval Don Walsh realizaron el primer descenso de alrededor de 11 kilómetros en la parte más profunda del Pacífico, en un lugar llamado la Fosa de las Marianas. Al sumergirnos, los colores empezaron a desaparecer y naturalmente el último en borrarse fue el azul. Luego entramos gradualmente en una sombra grisácea y finalmente oscureció. A 6.000 metros, el Trieste empezó a oscilar violentamente, pero pudo continuar su viaje. A las 2 horas de haberse sumergido, ya estaban a una profundidad equivalente a la altura del monte Everest. Luego de un descenso de 5 horas y media, los dos exploradores llegaron al fondo del mundo. Cuando llegamos al fondo fue como estar en una fuente de leche, porque estábamos en medio de una nube blanca. Esperamos media hora y como no desaparecía, volvimos a la superficie. Al soltar su carga de acero, la embarcación ascendió lentamente. Tres años más tarde, en 1963, se requirieron los servicios del Trieste para otro tipo de investigación. Esta vez había que buscar una tumba. El USS Thresher fue el primer submarino de caza nuclear.
Durante una misión de rutina, el Thresher empezó su descenso tranquilo hasta una profundidad de prueba de 300 metros. Una vez alcanzado ese nivel, la tripulación empezó su control de rutina para buscar posibles filtraciones. El casco estaba sólido. Luego, una pequeña soldadura de un caño interno cedió y el agua empezó a entrar, obligando al reactor nuclear del submarino a detenerse. El reactor había sido diseñado para volver a ponerse en marcha pasados los 7 minutos. Pero a esta profundidad, la única manera de evitar que el casco se hundiera era impulsarlo hacia adelante. No fue suficiente. El Thresher se detuvo y comenzó a hundirse en dirección a su cola. Se deslizó pasando su límite de 300 metros. Mientras iba cayendo, el frío atlántico aumentó la presión sobre el casco hasta encontrar su punto débil. En los días siguientes, el Trieste recorrió el fondo del océano buscando algún indicio de lo ocurrido. Todo lo que quedaba del Thresher y de su tripulación de 129 hombres eran algunos pequeños escombros. Hemos avanzado enormemente en cuanto a nuestra capacidad para soportar la presión del mar a gran profundidad. Sumergibles como el Nautil revolucionaron nuestros conocimientos acerca del mar profundo. Fue diseñado para tolerar sin problemas profundidades de 3.900 metros, lo que le permite acceder a más del 90% del suelo marino. Una vez más, el Nautil se ha vuelto a sumergir en las aguas profundas que revelan los secretos y las tragedias de nuestro pasado. Como la que sucedió la noche del 15 de abril de 1912. En menos de 2 horas, el Titanic se hundió en las aguas quietas y heladas del Atlántico Norte. Nunca saldremos vivos de aquí. Todos moriremos en el agua. María Panoler, sobreviviente del Titanic. Ahora podemos saber más sobre la forma en que se hundió y de los cuerpos aún atrapados en su interior. Pero en definitiva, aquí abajo quizás el Titanic solo sea otro naufragio, uno más entre miles. ¿Dónde están vuestros monumentos, vuestras batallas y mártires? ¿Dónde está vuestra memoria tribal? Señores, están en la tumba gris, el mar. El mar los ha aprisionado. El mar es la historia. Derek Walcott, poeta. Los delfines que compiten en el mar con los barcos siempre fueron los favoritos de los navegantes. Los acompañan saltando y silbando felices a su lado. Más veloces que los pájaros con su canto,
Los antiguos navegantes no sabían que los delfines emiten breves pulsos de sonido que rebotan sobre los objetos, creando un dibujo visible. Así es como se mueven. Las belugas también poseen un sistema de navegación muy afinado que les permite maniobrar a través de las cambiantes corrientes heladas del Ártico. Los músculos complejos de sus mandíbulas emiten un sonido que produce una imagen muy definida de su recorrido. Estas graciosas criaturas son capaces de bajar a 300 metros para localizar agujeros de respiración a través del hielo. Y todas las ballenas aprendieron a cantar. Realmente creo que no hay experiencia más hermosa e interesante sobre la Tierra que escuchar los sonidos de estas ballenas desde el mar. Durante los años en que me he dedicado a esto, aprendí lo suficiente como para entender por lo menos algo de lo que estos animales están diciendo. El biólogo marino Roger Payne se dedica a estudiar las ballenas desde 1967. Podemos detectar la presencia de delfines en la zona porque las ballenas producen un rumor cuando se acercan. Y creo que es su manera de decir, ¡vamos, fuera! Las ballenas emiten otros sonidos cuando se acercan a un grupo que se está apareando y que son muy suaves, como lo puede ser una ballena. Las ballenas jorobadas o jibartas usan un sofisticado sistema de comunicación para cazar. Producen una red con las burbujas que expulsan de sus orificios mientras se mueven en espiral debajo de un cardumen. Las burbujas atraen a su presa al centro de la red. Al subir todas al mismo tiempo a la superficie, las jibartas forman un círculo ineludible de fauces abiertas. Las ballenas siempre alimentaron nuestra imaginación, representando tanto lo hermoso como lo terrible e incomprensible del universo. El Moby Dick de Herman Melville bien podría ser uno de los personajes más misteriosos de la literatura americana. La historia sobre un capitán obsesionado con matar a la ballena blanca fue escrita durante 1840, cuando la industria ballenera de la Nueva Inglaterra alcanzaba su pico máximo. Cuando el libro fue publicado, produjo un gran impacto. Fue un fracaso total, porque aún se esperaban obtener grandes fortunas con esta actividad, dado que el aceite de ballena era el único aceite a la venta. Durante cientos de años, los balleneros comerciales exterminaron las 3/4 partes de la población mundial de grandes ballenas. Hoy, muchas especies de ballenas están protegidas legalmente. Además, en 1994, las Naciones Unidas crearon un refugio en el mar que rodea la Antártida. Pero la recuperación de las especies más dañadas podría llevar un siglo. Finalmente, solo conservamos lo que amamos. Y amamos solo aquello que comprendemos. Y comprendemos solo lo que se nos enseña. Robert Dion, ecologista.
La idea de un mar de recursos ilimitados se hizo pedazos en una generación. El aumento en la demanda de alimentos para la población mundial alteró drásticamente el ecosistema oceánico. Hasta especies tan familiares como el salmón y el atún están en franca disminución luego de muchos años de intensa pesca. Barrer el fondo del mar con redes equivale a cosechar el producto de toda una granja cuando el único objetivo es obtener un cesto de manzanas. Los barcos mercantiles han hecho muchísimo daño. Matan a todas las criaturas que encuentran en su camino, tortugas, delfines, a todos los animales pequeños, en fin, matan todo lo que existe en el océano. Los pescadores tradicionales como Guillermo están perdiendo de a poco su modo de vida. No pueden competir con las flotas industriales capaces de procesar 1 tonelada de peces por hora o más. Tenemos que pensar en el futuro y amar un poco más al Mare Nostrum, nuestra madre, el mar. Porque si no lo hacemos, todo se caerá a pedazos. Guillermo está participando de un programa experimental de cultivo acuático en su ciudad natal de Palma de Mallorca. Es dirigido por José Rodríguez y su equipo de biólogos marinos. El objetivo del criadero de peces de Serrana es proveer de ejemplares jóvenes que han sido cultivados con fines comerciales a los pescadores que se están dedicando a la cría de peces como una alternativa a sus actividades habituales. Y por otra parte, se estudia la posibilidad de criar especies nuevas que no se cultivan normalmente. No es tan fácil como parece. Al hombre le lleva mucho tiempo imitar lo que la madre naturaleza crea en forma automática. Primero, hay que reproducir el plancton para alimentar al rotífero que sirve de comida a las larvas y seguir así la cadena alimentaria. Finalmente, los peces pequeños están listos para la venta. Los pescadores los crían en jaulas hasta que están lo suficientemente grandes para ser vendidos en remate. ¿Dónde vamos? A Francia. Quisiera que mi nieto pudiera seguir con mis actividades de pesca, pero no estoy muy seguro de que esto sea posible. Ojalá pueda dedicarse al cultivo de peces, porque en esta actividad veo un poco más de futuro para él. El criadero de peces de Serrana también está tratando de reintroducir especies de cangrejos en vías de extinción. Queda por verse si estos esfuerzos en pequeña escala resultarán efectivos. Es curioso que el mar, donde se inició la vida, ahora esté amenazado por las actividades de una de esas formas de vida. Pero aún transformado de manera siniestra, el mar seguirá existiendo. En realidad,
es la misma vida la que está amenazada. Rachel Carson, ambientalista. En vísperas del nuevo milenio, sería justo poder decir que los océanos están empezando a recuperarse. Nunca volverán a ser como hace 100 millones de años. Pero ahora sabemos que lo que solo parece una extensión infinita es en cambio un recurso precioso, ilimitado. Nunca dejaremos de explorar. Y el objetivo de todas nuestras exploraciones es volver al punto de partida y conocer el lugar por primera vez. T.S. Eliot, poeta.